escasez de diversos productos, incluso muchos de ellos básicos y hasta útiles de aseo. Y queremos consultar, y está aquí con nosotros, le damos la bienvenida a Mario Zúñiga Martínez, es parlamentario andino, representante de nuestro país, para conocer de qué manera en este foro y los congresistas andinos están mirando la situación que se vive en Venezuela. ¿Cómo le va, señor Zúñiga? Bienvenido a Peruanos en el Exterior, y queríamos conocer qué análisis hace usted de la situación, de lo que viene ocurriendo en Venezuela y sobre todo la relación que puede tener esto con los peruanos que se encuentran en calidad de inmigrantes y sus familias, que sobre todo están muy preocupadas seguramente. Buenas noches. Buenas noches, don Eduardo. Encantadísimo y muy complacido de estar con usted y muy agradecido por esta entrevista. Sí, a la consulta que le hacíamos, ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes? ¿Qué hacer frente a esta serie de pedidos que provienen de Venezuela, no solamente de los propios migrantes, sino también de sus familiares, quienes en algunos casos incluso buscan la repatriación hacia nuestra nación? Pues bien, entonces, con su venia, permítame un poco poner el contexto en el que vamos a hablar un poquito. Existe una ley, la 30.001. Esta se dio el 14 de marzo del año 2013. Esta ley fundamentalmente genera incentivos, o sea, contiene toda una estructura donde hay dos cosas fundamentales: incentivos para que vengan los peruanos que están en el exterior, y también la forma como deben venir, es decir, los requisitos. Estamos hablando de la ley de retorno. La ley de retorno del migrante, es la ley de reinserción económica y social del migrante retornado, se llama así la ley. Nosotros concretamente estamos pidiendo tres cosas respecto a ello. Primero, es de que ante la crisis tan álgida y la situación tan grave que viven nuestros compatriotas, urge tomar acciones inmediatas. Que el gobierno disponga, que la Fuerza Aérea disponga aeronaves para que retornen estos compatriotas. Un puente aéreo. Un puente aéreo. Así es la medida inmediata. No esperemos que ocurran desmanes, muertes y después, como siempre, ¿no?, ya por fuerza traerlos. Ahora, ¿es un volumen muy importante el que de peruanos que quisiera regresar al país? En realidad hay como 89.000 peruanos, según datos del INEI, que están en Venezuela, y aproximadamente 31.000 que tienen, digamos, DNI, o sea, legalmente. Legalmente participan de la vida del país, aunque se encuentren en otra nación. En todo caso, se estima que son más de 100.000 peruanos. Bien, muchos. Pero 100.000 peruanos realmente no creo que quieran regresar acá. Seguramente definitivamente no, pero los que quieran regresar, precisamente esa ley promueve ello, los que deseen regresar, ¿no? Entonces, pero un puente aéreo sería un poquito complicado, ¿no? Imagínese un avión a lo máximo. ¿Cuánto puede llevar un avión? 200, 300 personas. Y eso depende, pueden ir varias veces. Varias veces, ¿no? Así es. Lo que sea necesario, no se trata de cosas, son personas con sus expectativas, sus visiones, su vida y familias, niños. Ahora, el tema es tan realmente acuciante la situación. ¿Los peruanos realmente en gran volumen quieren regresar al país, o simplemente lo que necesitan quizás en época intermedia, ante la situación de escasez, de falta de recursos, es un apoyo de su Estado, de su gobierno? Hay que reconocer que había un quebrantamiento de la democracia, había un quebrantamiento. Cuando hay quebrantamiento, entonces se suspenden en muchos casos los derechos. Entonces eso ya es grave, ya no necesita mayor definición. Hay ejemplos en el mundo. La mayoría han terminado en masacres. ¿Usted cree que algo así podría ocurrir? Digo que la mayoría ha terminado. Podría ocurrir, ¿por qué no? Si ya mismo estamos viendo en la televisión, estamos observando que hay agresiones, hay, digamos, una violación de los derechos humanos, el mismo hecho de que hayan interrumpido ese proceso de revocatorio ya es gravísimo, lo contempla su propia Constitución. Se ha quebrado el sistema democrático por ese lado. Entonces se ha abierto la puerta para que haya protestas, haya, digamos, hasta insurrección de repente. Sí, realmente es bastante preocupante la situación que se vive en Venezuela. Estamos aquí en Peruanos en el Exterior, dialogando con el parlamentario andino, Mario Zúñiga. Vamos a regresar en unos instantes para continuar dialogando con él y ver de qué manera también ya se ha hecho presente la embajada, no solamente en estas controversias entre el oficialismo y la oposición, sino sobre todo en la carestía y
escasez de productos básicos que hacen de la subsistencia pues muy complicada, no solamente de los naturales de Venezuela, sino también de los peruanos que están radicados hace muchos años. Ahora, todo esto tiene que pasar por un procedimiento. ¿Usted ya ha tomado contacto con la embajada, por ejemplo? Así es, Eduardo. Pero antes de ello, esto pasa por una propuesta concreta en materia, digamos, de los consulados, de las delegaciones consulares que hay en Venezuela. Es decir, que se aperture dentro de los 15 días próximos un padrón para que se inscriban los conciudadanos que quieren retornar y por un periodo de 90 días, ¿no? Y también reforzarla con que el Ejecutivo haga una proposición de ley con carácter de urgencia, ¿no? Que modifican unas disposiciones de esta ley para que se extienda, digamos, los beneficios y sobre todo que se suspenda ese requisito de la tarjeta migratoria, porque estamos en una situación de emergencia y lograr, digamos, esa tarjeta migratoria supondría semanas o meses. ¿Cómo es aquello de la tarjeta migratoria? ¿Puedes explicarnos? Para obtener esta tarjeta migratoria hay que tener, por ejemplo, 4 años de residencia permanente o 2 años de residencia si es forzada la migración. Entonces, quienes han ido con un tiempo menor, digamos hace un año, no les alcanzaría. Entonces, eso no está bien. Entonces, hay que suspender esos requisitos o hay que exonerarlos. Para que cualquier persona que tenga el tiempo tenga residiendo en Venezuela pueda venir. Ahora, el tema también pasa porque esa legislación está en suspenso, ¿no? Porque el mes de agosto venció el reglamento, de manera que no es aplicable. Por eso ya decía la fecha el 14 de marzo de 2013, porque en agosto de 2014, de ese mismo año, se sale el reglamento y toma vigencia la ley. Entonces, y estos beneficios eran solo por 3 años a la fecha y habrían vencido. Por eso es que es urgente que el Ejecutivo presente esa proposición de ley de modificatoria al Congreso. Y tiene las facultades ahora mismo, no digamos abiertas, para hacerlo con carácter de urgencia. El tema también es cómo se reinsertan los peruanos a la economía. Una economía que ha tenido sus mejoras, ahora estamos tratando de recuperar un poco el crecimiento luego de este último quinquenio, pero tampoco las cosas están, digamos, en un lecho de rosas, ¿no? Tenemos nuestras complicaciones. ¿Cómo se procuraría, por ejemplo, la ley es suficiente como para reinsertar a los peruanos? ¿Qué otro tipo de incentivos se les podría dar para aquellos que quieren venir definitivamente al país? Los principales son en materia tributaria porque podrían traer. Los peruanos que están allá viven de algo, ¿no? Y tienen enseres, entonces tienen hasta por $30,000 exonerado de impuestos. Eso es lo que ya dice la ley actual, aunque todavía falta y también, por ejemplo, si los bienes de capital, si tuvieran alguna actividad productiva, hasta por $150,000. Eso ya es un gran incentivo. De manera que, pero quiero pasar lo que usted dijo y es importante. Respecto a la comunicación o contacto con la embajada, ya nos hemos comunicado, por ejemplo, el día de ayer, con el embajador Mario Juvenal López, así es. Y nos ha confirmado esta situación de crisis. A mí me preocupa. ¿Y él ha compartido su inquietud de que se necesita una repatriación? Claro, bueno, digamos que se necesita, no, lo que pasa es que él confirma esta situación de crisis y desde luego que la repatriación es justificable. Lo que a mí me preocupa es que el Ejecutivo no haya pedido informe a su embajador y digamos, bajo data así oficial y cuantificada se pueda hablar. Definitivamente me parece que esa es una omisión que debe cubrir el gobierno de manera urgente. Asimismo, también nosotros, de una manera también personal, estamos haciendo contacto con el ministro de Defensa, que a su vez es parlamentario andino, el doctor Mariano González. Mariano González, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, estamos esperando, bueno, tiene una agenda muy recargada también y la próxima semana ojalá tengamos un contacto con él para manifestar esto. Parece que la situación en Venezuela cada vez se complica más, ¿no? Y claro, no vaya a ser que en algún momento, bueno, estalle esto y de pronto... Usted comenzó la entrevista dando, digamos, cuál es un poquito la función del parlamentario andino y nosotros somos elegidos en distrito único a nivel nacional y nos preocupa los ciudadanos que viven en el Perú y los que están fuera también. Entonces, estamos impulsando esta iniciativa. Felizmente hemos tenido una acogida enorme en la prensa y bueno, espero que nos sigan también y sea causa común.
De eso se trata. Ahora, como parlamentario andino, ustedes también ven temas de los peruanos que están más allá de nuestras fronteras, porque ustedes han recibido la votación no solamente dentro del marco de los 26 distritos electorales del país, sino también, no sé si me parece, de los peruanos en el exterior, ¿verdad? Sí. ¿Cómo van ustedes avisorando lo que viene ocurriendo con las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? El próximo 8 tenemos ya la definición de este proceso que ya empezó, por cierto, y ahí hay dos posiciones muy importantes y una de ellas o la otra va a tener necesariamente un impacto en lo que conlleva a los migrantes. 11, 12 millones de migrantes latinos, 1 millón cuando menos de los peruanos se encuentran en calidad de indocumentados. ¿Cómo cree usted que debe actuar el gobierno frente a este escenario? ¿Qué es lo que es más conveniente en todo caso para los... Hay toda una discusión en los Estados Unidos respecto a los migrantes. Los republicanos, por un lado, impulsan la propuesta de Trump, y naturalmente los demócratas siempre son más proclives a América Latina. Recordemos de la política exterior que marcó Kennedy, inclusive con ese gran programa Alianza para el Progreso, ¿no? Entonces, los migrantes ya tienen un espacio importante y finalmente podrían determinar la elección del presidente o presidenta en los Estados Unidos. La posición del gobierno peruano es la que le corresponde, solamente mirar con expectativa que la decisión que tome el gobierno de los Estados Unidos o al presidente que elija favorezca a los nuestros. La intervención no es un tema, ¿no?, que debamos considerar en este ni en ningún caso. Muy bien. En todo caso, ¿le preocupa a usted la posibilidad que Donald Trump asuma la presidencia en Estados Unidos? Creo que sí, a partir de la declaración infeliz que hizo de digamos, promover la elevación o la construcción de un muro, y todavía por cuenta de los mexicanos ya expresa esa voluntad xenófoba, y que no considera que más bien el mundo es una aldea global, tiende a la integración, no a la desintegración, y mucho menos un país que es de migrantes como es Estados Unidos. Y Estados Unidos es un país poderoso en el planeta, es gracias a los migrantes, y no se puede en todo caso segregar a los latinos por razones ideológicas, raza y lo que fuera. Así es. 8:43 minutos de la noche, tenemos un enlace telefónico con Jorge Delgado. Es un peruano precisamente residente en Venezuela, pero que me parece que está acá por Lima. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿te encuentras tú en qué lugar exactamente? Bueno, estaba en Lima, fui a visitar a la familia, a visitar al viejo, a la Nazarena, al Señor de los Milagros, y ahora nuevamente ya en las actividades diarias de aquí en Caracas, Venezuela. ¿Cómo están las cosas por allá, sobre todo para personas que, como tú, eres un migrante en Venezuela? Bueno, la situación no es nada fácil para todo el mundo, ¿no? Migrante o no migrante, pasamos por momentos de mucha tensión. Ya los canales de televisión y las noticias presentan la situación económica y política que vive el país, o sea que no está nada fácil, y los migrantes que muchas veces tenían la posibilidad de poder ayudar a los familiares sienten que cada día está más difícil, ¿no? Porque no consiguen los dólares para poder enviar, y la situación pues cada día se torna más difícil por la inflación que se está, digamos, comiendo los ingresos, ¿no? Sobre todo los que solamente tienen ingresos en bolívares, ¿no? Jorge, vamos a continuar dialogando contigo. Está Jorge Delgado, peruano residente en Venezuela, en línea telefónica con nosotros. Continuamos contigo en un instante aquí en Peruanos en el Exterior. Sí. Zúñiga, parlamentario andino, respecto de cómo se mueven las economías en el mundo, ¿no? Y este gigante asiático como es China, que está de alguna manera poniéndose también en el escenario global junto con potencias como Estados Unidos, la propia Rusia, los BRICS y la Comunidad Europea. Pero vamos a dialogar con él sobre ese pasaje en un instante más. Usted ha dicho algo que es importante, que China está en nuestras vidas, nos guste o no, pero en lo que respecta al Parlamento andino, nosotros en septiembre de este año hemos tenido una reunión en Montevideo,
CICAD, donde participan los diferentes parlamentos de Sudamérica, donde está el Parlamento Andino, Mercosur, Parlacén del Parlamento de América Central y el Parlamento Europeo. Y justamente hemos visto un tema que usted menciona, el de China. Europa tiene una posición muy clara respecto a la informalidad, digamos así, con que China maneja su economía. Pertenece a la OMC desde el 2001 y dentro de ello pues no cumplen, por ejemplo, con el respeto de la propiedad intelectual, ¿no? Tienen su renminbi devaluado, eso los hace más competitivos como exportadores, en fin. Y Europa los califica como una economía de no libre mercado. Y eso evidentemente nos afecta a nosotros, más de la canasta exportadora nuestra se sustenta fundamentalmente en las materias primas, de los cuales China nos compra más de la mitad. Cualquier decisión que tome Europa, entonces nos afectaría frontalmente a nosotros. Ellos se defienden mejor, nosotros no. Y el Parlamento Andino tiene voz y voto en el Parlamento, ¿no? Perfecto, vamos a seguir escuchando a Jorge Delgado, peruano residente en Venezuela. Hablabas tú, Jorge, de las dificultades que existen en tu país o en el país de acogida, como es Venezuela, ajá, para quienes son migrantes, en este caso peruanos, que quieren enviar divisas, remesas de dólares aquí a sus familiares en el Perú. ¿Cuál es esa dificultad? ¿Cómo es el escenario para la transacción, el cambio de los bolívares a dólares y enviarlos a Perú? No, eso es imposible, ¿no? Ya no se puede conseguir los dólares y el Estado es el único que provee los dólares para poder adquirirlos. Pero no hay, hasta hace un tiempo había dólares de remesa que se podía conseguir, pero ahora no se consigue nada de ese tipo de facilidades, ¿no? Es decir, en el ámbito formal de las entidades bancarias, sean privadas o estatales, ya no se consigue dólares, tiene que ir al mercado negro. No. Pero eso es imposible, ¿no? Porque ahorita el dólar está en el mercado paralelo casi en 1.300 bolívares por dólar. ¿Y antes cuánto estaba en el mercado formal? Bueno, la remesa la estaban dando en 12 bolívares por dólar. ¿Y ahora está 1.300, dices? Sí, 1.300. Es imposible, pues, de hacer una transacción de esa naturaleza, ¿no? Claro. Más imagínate, bien, una persona... ¿Y cómo están haciendo? ¿Cómo están haciendo? Porque acá la familia o no tiene la expectativa, no están enviando, ha reducido significativamente el envío de remesas. Seguro que sí, tiene que haber reducido significativamente una remesa, porque imagínate, 100 dólares son 130.000 bolívares. Y aquí el sueldo básico ahorita debe estar por los 90.000 bolívares entre el sueldo y los estatiques, ¿no? Que son digamos un recurso que le dan para que la persona pueda intercambiar por alimentos. Entonces el promedio de ingreso está sobre los 90.000 bolívares. ¿Tú dirías que, según tu percepción, existe interés significativo en los migrantes peruanos en regresar a su país, al Perú? Muchísimo. Justamente todos los días estoy escuchando de personas que están regresando al Perú, ¿no? Uh-huh. Algunos, familiares muy cercanos, amigos muy cercanos, que están retornando por la necesidad de encontrar una posibilidad de reconstruir su vida nuevamente, ¿no? Acá, por ejemplo, Jorge, estamos dialogando con un parlamentario andino, el parlamentario Mario Zúñiga, está en nuestros estudios, él se está escuchando en estos momentos, y ha planteado, por ejemplo, la necesidad que el gobierno repatrie a los peruanos enviando aviones para que, ante la situación que es muy crítica ya en el país, bueno, aquel que lo considere pueda regresar de inmediato, acogiéndose a esta ley de retorno que tú conoces, que está en plena vigencia. ¿Qué te parece esta iniciativa, por ejemplo? Mira, la iniciativa es excelente. Inclusive yo tengo un portal que se llama Peruanos en Venezuela y el día 5 de septiembre salió un artículo muy interesante que en Andina que decía: gobierno delineará nueva política nacional de gestión migratoria. Los comentarios de las personas fueron de que era necesario que el país pensara en los migrantes que quieren regresar y que no tienen ahora la posibilidad por lo difícil que está digamos, conseguir la divisa y para viajar, ¿no? Y lo otro es que yo he conseguido algunos compatriotas que han retornado al Perú y se han tenido que volver porque lamentablemente es mucha la oferta de la ley de retorno que al final de cuentas no se cumple. ¿Qué no se cumple, por ejemplo? ¿Qué no se cumple? Las facilidades para legalizar su situación allá.
Es decir, para traer sus cosas, sus vehículos. Sí. Y sobre todo para los hijos, porque hay muchos peruanos que lamentablemente no cumplieron con el requisito de registrar a sus hijos antes de los 17 años. En el consulado. Entonces, estos muchachos, claro. Ahora son venezolanos de origen peruano. De padres peruanos y son venezolanos. Y no pueden ingresar al Perú. No, ingresan, pero es tan difícil formalizar que le den la nacionalidad que eso desanima, ¿no? A ver, ¿qué nos dice aquí Jorge, nuestro invitado, el parlamentario Mario Zúñiga? Hay una preocupación fundamental ahí. La participación de Jorge, indudablemente, y la coincidencia que tenemos, y me pongo a su servicio. Él tiene un portal web donde, transmite sus inquietudes y la recoge. Y nosotros el día lunes también estamos abriendo otro portal y espero tener el mismo éxito y a través de ello apoyar. Pero, a ver, él has mencionado esas dificultades. Sí, pues nosotros estamos pidiendo que se exonere esos requisitos y eso se hace mediante una ley. Entonces el Ejecutivo debe expresar su voluntad de apoyo proponiendo esa ley al Congreso y va a ser aprobada. Ya el presidente Kuczynski se ha preocupado en el ámbito político, sí, pero de preocupaciones. Ahora falta aterrizar un poco más el tema. Uno no cubre el hambre y las necesidades con preocupaciones, sino con hechos concretos. Lo está diciendo Jorge. O sea, se vienen acá y todavía no los tratan mal, para decirlo claramente. No se aplica la ley de retorno. No se aplica, entonces, y no es la primera vez, porque no solamente pasa con Venezuela, pasa con Estados Unidos, pasa con Europa. ¿Qué pasa acá con nuestros funcionarios? Hay que preguntarse eso, ¿no? ¿Por qué no cumplen la ley? ¿Por qué quieren hacer lo que le da su gana o no conocen la ley? Sí la conocen la ley, pero hay que cambiar, entonces hay que presionar. Están los medios de prensa, está Jorge desde fuera, estamos nosotros, y hay que hacer causa común, hay que protestar. Esos son los controles aduaneros, ¿no? Es ahí donde la cosa parece que no está funcionando. Sí, pero si está la ley muy clara, hay un reglamento, hay que aplicarlo. Y si no es rápido y expeditivo, entonces viene la necesidad de una ley que modifique esos aspectos y exonere de plano. Una exoneración soluciona. Y no estamos hablando de un capricho, es una necesidad. Exactamente. ¿No? Ahora, Jorge, ¿tienes algún comentario sobre lo dicho por el parlamentario Zúñiga? Totalmente de acuerdo, que faciliten a las personas que vayan al Perú, sobre todo a los hijos de los peruanos, que son los que en este momento son los que están necesitando ese apoyo. Es como cuando yo hace 40 años, tenía 24 años, y llegué a Venezuela con muchas ganas. ¿Y por qué? Porque venía frustrado de un Perú con una crisis económica galopante, con una situación política terrible después de la dictadura de Juan Velasco Alvarado, y mi frustración de emprendedor totalmente mutilada, ¿no? Entonces los hijos de los peruanos, que en este momento pueden tener 20, 25, 30 años, jóvenes que quieren realizar su sueño, ven que ahora lamentablemente en Venezuela no lo pueden hacer, pero le dan la mirada a la tierra de sus padres, y sobre todo las informaciones que nos llegan son muy buenas a nivel de la situación económica, con muy buenas proyecciones, y los comentarios de algunas personas que han ido a invertir allá y realmente ven que sí, efectivamente hay movimiento económico. Yo lo digo, yo casi todos los años viajo al Perú, este año estuve en octubre, y yo disfruto mucho de ese movimiento, de esa vida económica donde la gente puede hablar de proyectos, puede hablar de futuro. Aquí lamentablemente tenemos que, vivir el presente. Y la gran incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar? Ya la semana que viene tenemos la incertidumbre de que hay una marcha hacia Miraflores, y esa situación genera muchas tensiones, que no sabemos qué va a pasar con la situación política del país. Ahora, entonces, es tan difícil como llegan que está retornando. Claro, ahora Jorge, es tan difícil la situación en Venezuela, en Caracas, que ha llevado al punto en algún momento de decir que no hay servicios básicos o productos básicos, ¿no? Jabones, pasta de dientes, papel higiénico. ¿Esto es así? ¿Realmente están en ese nivel? Sí, hay mucha escasez, y lamentablemente los precios oficiales, por decirte, un papel higiénico que pueda costar una bolsa 1.500, a veces hay que comprarle en 15.000 bolívares. La especulación es muy grande entonces ahí, ¿no? Y muchas personas no lo pueden pagar. Un kilo de azúcar está costando
por lo que le llaman los bachaqueros, son gente que hace cola para adquirir los productos a precio oficial y luego los vende afuera. Los vende al 1000 o 3000%. Bueno, hay toda una gran especulación producto pues de esta situación política que ha llevado a un panorama de alta tensión en el escenario de Venezuela. Jorge, te agradecemos mucho. Antes aquí hay un apunte de parte de nuestro invitado, el parlamentario Zúñiga. Sí, 3 cositas, don Eduardo, y es propicio dada esta conversación. Mire, al margen de que nosotros hemos tenido contacto con el embajador en Venezuela y nos ha confirmado esta, digamos, la preocupación que tenemos, tiene pues asidero, es una situación de crisis. El día lunes tenemos una visita a Néstor Popolicio, que es el vicecanciller, para recabar información. O sea, tenemos que tener una actividad proactiva a esto. Y también con el ministro de Defensa, porque el tema de las aeronaves no es un tema solamente que vayan los aviones y tiene que llevar también vituallas, elementos de primera necesidad, alimentos, lo básico, porque no todos, como usted dijo, no todos van a venir. Los que se queden, pues por lo menos tenemos que dejarles algo, ¿no? Y hay algo importante, y que con esto quisiera cerrar, ve usted esta bonita entrevista. Nosotros, los parlamentarios andinos, no tenemos iniciativa legislativa. Y esta es una debilidad, parece, ¿no? Absoluta. Y hemos presentado una proposición de ley que modifique de modificatoria constitucional en el artículo 107, ¿no? Donde se nos permita, o se agregue que los parlamentarios andinos también tienen esa prerrogativa de tener dentro de su propio Congreso Nacional. Claro, o sea, no en el foro andino lo tienen, ¿no? Pero eso tiene que pasar a presidente, lo tienen los congresistas, colegios profesionales, instituciones del Estado y personas, y no los parlamentarios andinos. Y somos elegidos en distrito único y con una gran mayoría. Quien habla, y tiene que agradecer a la generosa al pueblo peruano, casi con 300,000 votos. Caramba. Hay representación. Usted tiene tanta votación como uno de los más votados en Lima. Y justamente mi accionar es coherente con ese respaldo. O sea, no podemos quedarnos solamente en la propuesta, sino en la acción. Y además el Parlamento andino procura naturalmente la integración de los países de la región, y Venezuela es un país que perteneció al Pacto Andino, se retiró, ya sabemos, por razones políticas, y tendrá que volver al seno, porque Chile se retiró en el año 75 por razones similares y volvió, y Argentina también está como observador. Tenemos una llamada, congresista. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, su nombre, señor, ¿de dónde nos llama? Bueno, un grupo internacional de personas que tenemos un mal que podemos decir degenerativo. Sí, adelante. Hemos formado una cadena de colaboración con las personas que están en Venezuela para enviarles medicamentos, porque no tienen medicamentos allá especializados. Entonces, a mí me parece que este tema, si lo convertimos en un problema humano más que político, puede tener un éxito, y también puede influenciar en las personas, en la sensibilidad de los que ejercen el poder, y que hay un problema real, ¿no? Y que no se trata de una confrontación evidentemente política, sino humanitaria. Y desde ese punto debería tratarse Nadie me mira. el tema de los peruanos en Venezuela, para que puedan venir al Perú y recibir colaboración de los peruanos, que con un granito de arena podemos colaborar con las personas. Muy bien, señor, lo entendemos y realmente agradecemos su comunicación y su sensibilidad frente a este escenario que vienen protagonizando nuestros compatriotas en Venezuela. Nos señalan que el grueso de los peruanos se encuentra, el mayor número, en la capital, en Caracas. Bueno, no solamente ahí seguramente, también en Maracaibo, en Carabobo, no, en otras provincias venezolanas. Le agradecemos mucho por su presencia, mi estimado. ¿Cómo no? Claro que sí, Mario.
todo el Perú. Y también al extranjero. Y al extranjero, y se ha escuchado de que el Parlamento andino, algunos han dicho, no sirve para nada o hace poco. Solo mencionar, por ejemplo, que tenemos 6 marcos normativos aprobados, que son estructuras legales que podrían incorporarse a, digamos, al cuerpo legal de cada uno de los países. Por ejemplo, hemos aprobado el último hace poco, la lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer, que alcanza también el ámbito familiar, cambio climático, un marco normativo de movilidad humana, un marco normativo de prevención y reparación de daños ambientales. Tenemos un problema acá nomás en nuestra selva, el oleoducto. Entonces, son aportes que hace el Parlamento andino que deberían ser recogidos. Pero les falta la iniciativa. Y nos falta la iniciativa. Entonces, creo que hay que impulsar ello. Menos mal que todos tienen mayoría en el Congreso. Tenemos mayoría en el Congreso, espero que Fuerza Popular tome esa iniciativa, yo estaría muy satisfecho y contento, y desde luego habremos aportado como Parlamento andino a nuestro país. Le agradecemos mucho, Mario Zúñiga, representante ante el Parlamento andino en diálogo con RPP, y preocupados, por cierto, por esta situación que viven miles de nuestros compatriotas en Venezuela, donde la situación política es muy preocupante, pero no menos la situación económica y la escasez de productos básicos. Él plantea que el Estado envíe aeronaves para que pueda repatriarse a los peruanos que quisieran regresar al país. Pero ello pasa también por una actualización de la ley de retorno